Tengan ustedes muy buenas tardes. El placer de encontrarnos en cada cita, en estos encuentros que la Sociedad Argentina de Infectología propone en un vínculo irrenunciable con la comunidad y sobre todo con la comunidad científica. Claro, en esta serie de citas, en esta serie de capacitaciones, de compartir conocimientos, nos toca en estos miércoles, hoy y los sucesivos, hablar de un tema muy importante para la salud pública que tiene que ver ineludiblemente con el COVID-19, pero en este caso su vinculación con la temática del HIV. Esta actividad cuenta con la colaboración, el apoyo de Sandoz, a quien le agradecemos mucho, claro, y va a tener la modalidad de todos nuestros encuentros. Mientras los expositores desarrollen su temática, nosotros vamos a estar recibiendo preguntas que responderemos en la medida de lo posible, y aquellas preguntas que queden por fuera del horario, lamentablemente la única restricción que tenemos, serán respondidas por un grupo de profesionales que la SADI destina a tal efecto a propósito del impacto mundial y nacional de la pandemia. También tenemos que decirles que afortunadamente todos estos encuentros quedan además grabados, así que aquellos que lo quieran compartir, aquellos que lo quieran volver a ver, aquellos que lo quieran recomendar, saben que en unas horas nomás, terminada esta cita, van a poder contar con este material en nuestras redes sociales para disponer de él como ustedes mejor lo crean conveniente. Muy de a poco le vamos a pedir a nuestro presidente, al doctor Omar Sued, que se incorpore a la sala, y a los expositores, las expositoras, para ser más preciso de hoy, a Cristina y a María, que hagan lo mismo, que habiliten su cámara y su micrófono para poder, sí, comenzar con esta cita. María, ya te vemos, Cristina también. Entonces, Omar, todo tuyo, bienvenidos todos a este nuevo encuentro de la SADI. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar que abrimos los lunes, específicamente estos dos primeros lunes para el tema de COVID y VIH. Para mí es un orgullo, es un placer dar esta apertura y presentar a la gente que va a estar participando en el día de hoy. Así que para mí, digamos, para empezar, digamos, lo que me gustaría agradecer tanto a Cristina y a María Marta, que van a ser las expositoras hoy, y decirle a todos los que están presentes que vuelvan también la semana que viene a la misma hora para la segunda parte, y vamos a tratar de sostener los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados estos webinars que han tenido tanta repercusión. Entonces, en primer lugar, quisiera invitar a la coordinadora de la comisión de SADI, a Cristina Freuler, es doctora en medicina, coordina la comisión de VIH de la SADI, es jefa de medicina interna en el Hospital Alemán y es profesora adjunta de UCA y del Hospital Austral, y les doy la gran bienvenida y la invito ya que comience con este webinar y adelante, vamos a verlo. Bueno, muchas gracias, Omar. Para mí es un gusto participar en esto. Lo que vamos a tratar de hacer junto con María Marta es presentar un poco todas estas que comentamos cada vez que nos encontramos, dificultades que tenemos o que tienen nuestros en mantener el tratamiento, en acceder a las consultas, es decir, problemas de la práctica diaria. Como disparador vamos a presentar algunos casos clínicos, son todos casos reales a los que les cambiamos algún dato para que no se reconozca al paciente, pero no hay ningún invento en esto, y seguramente muchos de ustedes van a reconocer que han tenido que pasar por situaciones similares. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. A ver si puedo compartirla.
Y vamos a empezar entonces con un primer caso clínico, que es una paciente mía, femenina, de 34 años de edad, que reside en la provincia de Neuquén, en una ciudad del interior de la provincia, y a la que le diagnosticamos infección por VIH en el 2015, en el contexto de que ella quería quedar embarazada y se hizo un chequeo general. Realiza tareas administrativas en una dependencia de salud estatal con un cargo jerárquico y tiene mucho miedo de compartir el diagnóstico en su ciudad porque dice que ella nota que hay discriminación, que se hacen chistes sobre estas cosas, así que decide ocultar esto y seguir tratándose en la ciudad de Buenos Aires conmigo en la medida que viaja para acá. El laboratorio de inicio fue un laboratorio con una carga viral bastante baja y unos CD4 aceptables. Inició tratamiento con abacavir 3TC más darunavir ritonavir con muy buena tolerancia y excelente adherencia porque obviamente tenía un gran incentivo que era el embarazo. En el contexto de su infección se estudió también al marido que resultó positivo. Ya hacia 2016 ambos estaban indetectables, así que se les dio el ok para buscar un embarazo y en octubre de 2017 nace Lucía, una niña sana y que hoy en día sabemos que no está infectada. El último control que teníamos de esta paciente era del 11 de octubre con carga viral indetectable y unos CD4 que habían mejorado francamente. 20 de marzo se decreta el aislamiento social preventivo obligatorio y el 21 de marzo la paciente me escribe muy preocupada un mail: buenas tardes doctora, estoy muy preocupada por la pandemia, en el trabajo estoy expuesta a mucha gente que entra y sale y que no todas se cuidan, no sé si soy un grupo de riesgo, pero lo que más me preocupa es Lucía en casa, la que puedo, si yo me enfermo, contagiar. ¿Qué me recomienda? ¿Puede hacerme un certificado para no ir al trabajo? ¿Cuál es el riesgo en última instancia? De todo esto surgen una serie de preguntas que no son fáciles de responder, obviamente, y que requieren, digamos, están en relación a cuál es el riesgo de contagio o de complicaciones que tiene un paciente que es VIH positivo, si el recuento de CD4 o el tratamiento antirretroviral pueden de alguna manera ayudar o jugar en contra, y cómo puede hacer para no ir a trabajar, cuáles son las disposiciones al respecto y fundamentalmente no necesitar develar el diagnóstico. Si hacemos hincapié en las primeras tres preguntas, cuando uno empieza a mirar hay mucha información por todos lados, pero yo creo que la más certera es la de la Sociedad Internacional de SIDA, la IAS, que lo que dice claramente es que todavía no se sabe exactamente cómo pueden estar afectados, pero que se supone que si la persona ha adquirido una carga viral indetectable a través de tratamiento y sus CD4 no son bajos, debería sufrir el COVID en forma similar a lo que sufriría una persona que es HIV negativa. Por supuesto, acá ya encontramos un primer inconveniente y es que no define qué quiere decir CD4 no bajos. Se me ocurrió mirar un poco cuál es la experiencia de los españoles. Sabemos que los españoles lamentablemente han tenido una experiencia bastante fuerte con respecto al COVID y en GESIDA, que es el grupo de la Sociedad Española de Infectología que se ocupa de SIDA sobre todo, muestran casos de un solo día, del domingo 15 de marzo, donde
separan la población general y la población infectada y viendo el número de casos y el denominador vemos que la incidencia acumulada por 100.000 habitantes no era muy distinta entre los pacientes infectados y los no infectados. Sin embargo, cuando comparaban la mortalidad entre ambas poblaciones, la mortalidad en la población general parecía ser mayor que en la población con HIV, en la que no había habido ningún fallecimiento. Obviamente son cifras todas muy chiquitas. En otro cuadro, en donde ya las cifras aumentan porque es una cifra de infectados acumulados entre el 1 y el 20 de marzo, es decir, el cuadro anterior está incluido en ya las personas en tratamiento eran 58.756 con 56 casos, con lo cual la incidencia era similar o ligeramente superior a la que veíamos anteriormente, pero la tasa de mortalidad seguía siendo muy baja, de 1.7 sobre para 100.000 habitantes. Estas cifras y estos números que yo mostré realmente tienen el sesgo importante de que no tienen estudiado niveles de CD4, etcétera, para saber exactamente de qué estamos hablando. Pero bueno, puede surgir entonces si el tratamiento antirretroviral es un factor protector frente al COVID y con esto se fantaseó mucho con los temas del fundamentalmente lopinavir, ritonavir, un montón de publicaciones hablando sobre la eficacia de esta combinación antirretroviral que ya se había empezado a utilizar en la epidemia de SARS con bastante buen efecto. Después hay publicaciones que desmienten la utilidad del lopinavir ritonavir, otras que hablan de que su efectividad pasa por un mecanismo de acción distinto que el antiviral, con lo cual si el atazanavir sirve en el caso de que nos quedáramos sin lopinavir o el darunavir, todo está en discusión y realmente hay un montón de estudios en marcha que nos van a poder dar una respuesta, pero esa respuesta todavía no la tenemos. Así que de esta parte es poco lo que se puede decir. Sin embargo, también hay algunos cuadros interesantes. Siempre estoy con los españoles. Los españoles tienen estas casas de acogidas, que son lugares para personas en situación de calle con HIV, y fijándose en este mismo rango de tiempo, de 1 al 25 de marzo, en 32 casas de acogidas, donde había 262 residentes, no tuvieron ninguna hospitalización ni ningún fallecimiento por COVID. Hubo 3 casos con síntomas de COVID leve y algún personal laboral que tuvo síntomas de COVID leve, pero que también se pusieron en aislamiento, pero no llevaron a mayor problema. Esto es bueno pensando en lo que está pasando y lo que pasó en estos lugares también con los geriátricos, ¿no? Hay una diferencia realmente. Y el otro cuadro que me pareció interesante compartir es el cuadro donde muestran todas las personas que tienen en profilaxis preexposición. Estos son personas que no tienen infección por HIV, obviamente, pero sí tienen tratamiento. Y en un total de 2.398 personas tampoco tuvieron ningún caso confirmado ni ningún hospitalizado o fallecido. Así que son todos datos que son simplemente a tener en cuenta todavía. Como decía antes, las certezas en esto no lo tenemos. Y por último era el problema de cómo, si había alguna disposición como para evitar que ella pudiera ir a trabajar y cómo poder hacer que esto se notara en su, digamos, cómo hacerlo sin decir su diagnóstico. El Ministerio del Trabajo tiene una resolución en donde dice que no necesita ir a trabajar los mayores de 60 años, las embarazadas y los grupos de riesgo que ellos definan. Y cuando vemos qué es
lo que ellos definen como grupos de riesgo, todas las enfermedades respiratorias crónicas, las enfermedades cardíacas, y en el punto 3 dicen las inmunodeficiencias. Pero la verdad es que no aclara absolutamente nada más allá de esto. En muchos lugares, por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Educación, ponen límites de 350, 500 CD4 para decidir el riesgo y la posibilidad de ir o de no ir a trabajar. Pero Nación no ha hecho ninguna referencia al nivel de CD4, con lo cual la decisión se hace un poco más difícil. Una de las opciones que a mí se me había ocurrido con esta paciente era la posibilidad de aducir que no tenía con quién dejar a su hija al cuidado de nadie, pero el marido es un diseñador gráfico que trabaja desde su casa y todo el mundo sabe esto, incluso en donde ella trabaja, con lo cual esto también era una excusa que se hacía difícil. Este es un certificado que se usa en muchísimas dependencias y lugares en donde uno realmente no dice cuál es el diagnóstico del paciente, pero se deja entrever demasiado. Resumiendo el caso de esta paciente, bueno, decidió seguir trabajando, cuidando y evitando llevar enfermedades a su casa, pero le dio mayor temor la discriminación, etcétera, si ella revelaba el por qué tenía miedo de ir a trabajar que el ir a trabajar. Pasamos a otro caso clínico, en realidad van a ser dos muy cortitos, de esto tengo muchos ejemplos, elegí solamente estos dos, que son los pacientes que quedaron varados y que entonces se quedaban sin la medicación que calculaban iba a alcanzarles durante ese viaje. Muchos pacientes, estos no los presento acá, que tengo que han quedado varados en el exterior, han tenido que ir buscando en los distintos países, según las leyes que hubiera, la posibilidad de conseguir tratamiento o incluso comprárselos ellos mismos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el caso de un paciente de 47 años con un diagnóstico de VIH en noviembre del 2006 y que empezó con tratamiento con tenofovir FTC favirenz con excelente respuesta, tenía un control hecho en noviembre con muy buenos valores y el 13 de marzo decide viajar a Corrientes para pasar la cuarentena allí con sus padres, ya que él es oriundo de esa zona. El paciente me escribe un mail el 15 de abril, muy preocupado, porque dice que estuvo llamando al hospital, el hospital hace delivery de medicación, pero hasta 50 kilómetros. Y por supuesto no llegaba hasta Corrientes y pedía autorización para que la hermana retirara la medicación y la enviara por correo. Enviar medicación por correo es un problema, cosa que nosotros desde el hospital no podemos hacer, pero un particular, como ser la hermana, perfectamente podía hacerlo. Así que le dimos el ok. El 22 de abril nos escribe que, bueno, la hermana lo había hecho, había mandado la medicación por correo, que tarda 3 a 5 días hábiles, y él ya se estaba quedando sin medicación, por lo cual había tomado la decisión de saltear 2 días, luego volver a tomar, y me preguntaba de tomar media pastilla por día como para realmente hacer que le durara más tiempo lo que tenía. Nos encontramos entonces acá al problema de lo que es la suspensión de tratamiento y sabemos que nunca habría que suspender el tratamiento, pero en caso de hacerlo, sobre todo si es por muchos días, tenemos que mirar la vida media de las drogas que están dentro de ese esquema. Tenemos las distintas vidas medias de las drogas que varían en cuanto a los grupos. Los no nucleosídicos son los que tienen las vidas medias más prolongadas en general y varios de los análogos nucleósidos también. Inhibidores de proteasa y de integrasa tienen vidas medias más cortas. Es así que si nosotros tenemos esquemas donde tenemos un grupo de drogas de vida media corta asociado a uno de vida media larga, como ser, por ejemplo, abacavir 3-TC más un inhibidor no nucleosídico, deberíamos suspender el inhibidor
no nucleosídico unos días antes para evitar que en el organismo quede una sola droga y pudiera emerger resistencias. En el caso de nuestro paciente, él estaba con tenofovir FTC, que tiene una vida media larga, junto con efavirenz, un no nucleosídico, que también tiene vida media larga, con lo cual lo ideal es suspender todo junto. Hay algunos trabajos incluso que hablan de que la gente que está tomando esta combinación, esta triple combinación, que era la más común hasta hace poco, podían llegar a saltear la toma los sábados si salían para evitar los efectos de mareos, etc. Siempre fue un poco temido dar esta información en forma general porque quien no toma el sábado después deja de tomar el domingo y a lo mejor sale el miércoles al mediodía también. Entonces, digamos, y sabemos que el efavirenz tiene una barrera genética baja, pero en el caso de nuestro paciente podíamos estar tranquilos diciéndole que mucho mejor que tomar por días media pastilla por día, que suspendiera dos días y después retomara en cuanto la tuviera. En realidad tuvo que suspender un solo día y después enseguida recibió la encomienda. Caso clínico 3, similar, paciente de 30 años que se conoció positivo en septiembre de 2012 y a fines del 2018 entra en un centro de rehabilitación por abuso de drogas. Tenía su último control en mayo del 2019 con un excelente nivel de CD4 y de carga viral. El tema es que ante el aislamiento social obligatorio es enviado a su domicilio en un pueblo de la provincia de La Pampa y cuando empieza a quedarse sin su medicación consulta a la única profesional del lugar, que es una médica clínica, que rota su esquema directamente a tenofovir, alafenamida, FTC y Victegravir, explicándole que es mucho más moderno y que además ritonavir con los ansiolíticos y los antipsicóticos es muy peligroso y que él no debería estar tomándolo. Obviamente, al empezar con esta medicación, nos habíamos puesto de acuerdo con el psiquiatra, que cuando hacía algún cambio me avisaba. Algunas drogas tenían por el ritonavir, tenían mayor presencia a nivel plasmática, otras menor, y bueno, él iba dosificando de acuerdo a lo que se iba requiriendo. Entonces nos presentamos acá con realmente un cuadro clínico con varias cosas y varios errores. Primero, que uno nunca debiera cambiar un tratamiento sin saber si el paciente está indetectable. Teníamos un estudio de carga viral de casi un año de antigüedad y un paciente que había sido enviado a su domicilio donde no sabíamos si había vuelto a empezar con las drogas, cuál era la contención que tenía, si adhería o no adhería al tratamiento. Por otro lado, no nos pareció tampoco demasiado ético de parte de la doctora el hablar tan mal del tratamiento que el paciente venía tomando, pobre. Pero cuando hacemos un cambio de tratamiento, entonces no solamente miraremos la vida media, como yo dije en el caso pasado, sino que también tenemos que ver las interacciones que tienen no solo con las otras drogas, sino la droga que estoy suspendiendo con la droga que va a recibir de acuerdo a la vida media de ambas también. Sabemos que el efavirenz y la nevirapina son inductores del citocromo P450, que es una enzima que acelera, en estos casos, al inducir al citocromo, acelera el metabolismo de las drogas y hace que muchas veces los niveles plasmáticos sean menores. Ritonavir y cobicistat son inhibidores del citocromo 3A4, que es una parte del citocromo P450, que es una gran familia, y entonces tenemos que ver un poco las interacciones. No hay demasiadas cosas claras en este aspecto. Tenemos algunas consideraciones en el consenso de la Sociedad Argentina de Infectología, en el último, y
donde de acuerdo a lo que estamos cambiando, por ejemplo, Favirenz, que tiene una vida media larga, pero que es un inductor del citocromo y hace que el metabolismo de la nevirapina sea más rápido, tendríamos que empezar siempre en la nevirapina a dosis plenas, porque si no estaríamos con dosis demasiado bajas de nevirapina. Y así, no quiero explayarme más, pero con el resto de las medicaciones también. En este caso, el paciente estaba con ritonavir y lo que sabemos es que realmente el ritonavir con el tenofovir alafenamida no es una buena combinación, hay que bajar mucho la dosis del tenofovir, que debería ser de 10 miligramos, cosa que no se puede hacer en un comprimido combinado como era en este caso. De todas maneras, cuando el padre del paciente en realidad es el que viene a comentarme todo esto, ya habían pasado 15 días, por suerte el tenofovir tiene un umbral de seguridad muy amplio y no pasó nada. Estas son todas situaciones que obviamente ocurren por este tema de la pandemia y la contingencia, pero deberíamos también ver otras situaciones en donde a lo mejor lo que ocurre es que uno desatiende enfermedades que van asociadas con el VIH solo por estar pensando en el COVID. Así que acá la dejo a María Marta, que va a presentar un caso propio de ella, y después terminaremos haciendo un comentario de cómo tratar de evitar el impacto de esto, de esta pandemia, sobre nuestros pacientes. María Marta, cuando quieras. Antes, perdón, que no había presentado a María Marta al inicio. Entonces, por eso quería agradecerle también a María Marta, que es también profesora de la Universidad de La Plata, médica infectóloga, miembro de la Comisión de SIDA también y parte del grupo de taller de VIH de Latinoamérica. Muchísimas gracias, María Marta, y hasta aquí agradecerles, recordarles el próximo miércoles entonces en el segundo webinar y los despido porque ya dejaré después de esta presentación a cargo de las preguntas a las dos doctoras y a Diego. Muchísimas gracias y hasta luego. Bueno, muchas gracias, Omar. Bueno, muchas gracias, Cristina. Entonces vamos con el cuarto y último caso acerca de las contingencias de vivir con VIH en tiempos del coronavirus. Y déjenme contarles el caso de esta paciente femenina de 23 años de edad, residente en una localidad de Lamba. Su diagnóstico VIH fue perinatal allá por 1996 y recibió diferentes tratamientos a lo largo de su vida, los primeros durante sus cuidados en el Hospital de Niños de La Plata, con sidobudina, lamivudina, lopinavir, ritonavir entre 1996 y 2014. Luego pasa en la adolescencia a los cuidados conmigo y se plantea en el año 2014 un cambio por simplificación a tenofovir, entricitabina, raltegravir, cuando usábamos el raltegravir 400 miligramos cada 12 horas, pero también asociado a la adolescencia comienza a haber algunos problemas, detecto algunos problemas de adherencia, algún olvido de alguna toma, y decido cambiar por esta adherencia irregular a un esquema con tenofovir, entricitabina, darunavir, ritonavir, que comenzó en 2018. Pero resulta que el año pasado, en 2019, abandona la casa de sus padres, se muda con una nueva pareja a la que teme develarle el diagnóstico, por lo cual abandona el tratamiento antirretroviral completamente. En febrero de este 2020 concurre por primera vez con su nueva pareja, a quien finalmente pudo develarle su diagnóstico, y está decidida a comenzar nuevamente sus controles con la colaboración de su pareja, lo cual me pareció muy importante. Y en el control del 22 de febrero muestra una carga viral detectable de más de 16.000 copias y un muy bajo recuento de CD4 por debajo de 200 células. Con lo cual, por supuesto, tuvimos una larga charla sobre la importancia de la adherencia, tanto con ella como con su pareja, muy comprometido a colaborar, y bueno, se le indica retomar
el tratamiento antirretroviral que había abandonado repentinamente el año previo, se le asocia trimetroprima sulfametoxazol como profilaxis y se le solicita un control en un mes que justo no se podía prever, iba a caer para el 20 de marzo. Y bueno, ahí vamos a plantear si era necesario o no hacer una prueba de resistencia. Pero finalmente, el 25 de marzo se comunica telefónicamente conmigo, me dice que no quiere realizar el análisis de control en su ciudad, que no puede viajar porque ya el 20 se había decretado el aislamiento social preventivo obligatorio en todo el país, refiere que está tomando el TAR, como habíamos acordado, pero que le quedan pocas tomas, le quedan menos de 20 comprimidos. Entonces va a tratar de conseguir una receta cerca de su casa porque no puede viajar por el aislamiento, justamente, por la cuarentena. Ya el día 3 de abril me dice que no ha conseguido que nadie le haga una receta de su medicación. Ya estaba vigente desde el 31 de marzo un decreto que permitía enviar fotos de las recetas por WhatsApp, así que mediante este mecanismo le hago llegar una receta de su medicación y ella intentaría tramitar la medicación en su ciudad. Eso intentó entre el 4 y el 10 de abril, pero no lo logró. Las oficinas de la obra social de su ciudad estaban cerradas. Entonces, el 11 de abril, le digo, bueno, vení para la ciudad de La Plata, acá está la Casa Central, le envío nuevamente por WhatsApp un resumen de historia clínica para que tramite el permiso y pueda viajar a La Plata y realizarse así los análisis pendientes y tramitar la provisión de medicación. Sin embargo, a pesar de eso, me manda un mensaje el 21 de abril diciéndome que no había conseguido aún el tratamiento, había vuelto a abandonar el mismo y además le habían hecho como frutilla del postre una causa por circular con un permiso mal hecho, vencido, por lo cual realmente se estaba sufriendo una vicisitud más de esto de vivir con VIH en tiempos de coronavirus. No hay datos sólidos, como comentaba la doctora Freuler, que sugieran que las personas viviendo con VIH tengan una mayor susceptibilidad en frecuencia o mayor impacto en la gravedad de la infección COVID-19. Hay que tener en cuenta que algunas personas viviendo con VIH tienen como enfermedad pulmonar, tabaquismo, obesidad. Entonces, ya es ese factor adicional el que le genera un riesgo aumentado de gravedad en caso de contraer SARS-CoV-2. Las personas viviendo con VIH deberían tener las mismas medidas de prevención recomendadas para todas las personas, pero estas medidas deben ser enfáticas para aquellos que tienen la inmunidad deteriorada, sobre todo cuando los CD4 están por debajo de 350 células. Y hay que considerar algunas situaciones especiales en las personas viviendo con VIH, como son aquellos con determinantes sociales o económicos, o incluso geográficos o culturales que los vuelven más vulnerables, o aquellos que directamente ya arrancan esta pandemia con una enfermedad VIH avanzada. Son personas más vulnerables. De hecho, la atención de la patología crónica en general se pone en riesgo durante los desastres naturales y también durante las pandemias. Tal es así que inundaciones, ciclones, huracanes, concentran también las guerras el foco de atención en el control de la situación emergente y se descuidan otras áreas. Y además, adicionalmente, los pacientes con condiciones crónicas son más vulnerables al estrés y a las disrupciones causadas por estos desastres naturales. El sistema de salud además prioriza las condiciones de salud urgentes generadas por la pandemia o por el desastre natural en curso y restringe el acceso a la salud para aquellos pacientes con condiciones crónicas que no son tan urgentes. Pero esto a la larga tiene un efecto y un impacto en la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. De hecho, hubo muchas pandemias en este último siglo, la mayoría de ellas, como pueden ver,
relacionadas con virus respiratorios, pero una de ellas no debemos olvidar que fue la pandemia VIH-Sida que comenzó el siglo pasado y que nos alcanza hasta el día de hoy, en la cual hay más de 70 millones de personas infectadas y más de 36 millones de muertes. O sea que si tomamos números absolutos, vemos que realmente en su impacto a través del tiempo ha generado mayor morbilidad y mortalidad que la mayoría del resto de las pandemias juntas. Y esta atención de la patología crónica está en riesgo durante las emergencias mundiales relacionada con tres situaciones fundamentalmente: el impacto sobre el sistema de salud, el impacto sobre las poblaciones en general y el impacto sobre el personal de salud. Sobre el sistema de salud, los impulsores indirectos de atención subóptima, o sea, ¿por qué se deja de lado la patología crónica durante las emergencias nacionales o globales? Bueno, porque hay un desvío de los recursos sanitarios hacia esta patología emergente, porque se interrumpe la atención de rutina, pero no solo hace referencia a los controles, sino también se vuelven más irregulares las vacunaciones, las inmunizaciones y los controles sanitarios. Hay discontinuación en el suministro de medicamentos, como vimos que le pasó al caso de mi paciente, y adicionalmente los servicios de emergencia se ven sobrecargados por el aumento de la demanda en las consultas, dejando de lado o no dejando espacio para otras urgencias no relacionadas con la emergencia del momento, y se producen interrupciones o restricciones en el transporte, y esto no ha sido estudiado para esta pandemia, sino para pandemias previas. Todo esto genera que el manejo subóptimo de la patología crónica aumente morbilidad y mortalidad de los pacientes. Este es un trabajo que evaluó los cambios en el volumen de atención en más de 20 centros en Estados Unidos durante la pandemia H1N1 en 2009, y como pueden observar, todos los tipos de atención brindados en emergencias sufrieron un aumento significativo, pero por supuesto, como era de esperar, este aumento fue a expensas de los cuadros respiratorios. No solo se vieron sobrecargados los sistemas de salud de emergencia, sino que esto generó un aumento significativo en el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, como pueden ver, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca e infarto de miocardio. Por lo cual, el impacto no solamente era en la desatención, sino que directamente pudieron medir el impacto en la mortalidad. La única debilidad de este trabajo, que es muy interesante, fue que no pudieron separar cuánto era el impacto en la mortalidad de la misma influenza o de el deterioro de la atención de esta patología crónica. En este trabajo evaluaron los efectos de la respuesta del sistema de salud al brote de ébola 2014-2015 en África Occidental, en 3 países, y el efecto del desvío de la atención en la mortalidad por 3 enfermedades prevalentes: malaria, VIH y tuberculosis. Y como pueden observar, tanto en Guinea como Liberia, Guinea es el gráfico A, Liberia el B y el C Sierra Leona, en todos estos países hubo un aumento de la mortalidad. En rojo vemos lo que es mortalidad por las 3 enfermedades, y luego en azul pueden ver malaria, tuberculosis y en amarillo VIH, pero bueno, aumentó la mortalidad por todas estas causas en los países. En el gráfico D ven la suma del aumento de la mortalidad en los 3 países, y esto se relacionó fundamentalmente con la falta de personal para la atención de esta patología, el miedo que tenía el personal a contraer ébola, y la generación de falta de acceso a la atención médica de rutina. La cobertura de tratamiento de estas patologías disminuyó alrededor de un 50%, entre un 10 y un 90% según el centro de atención, y se estima que la mortalidad asociada superó los 10.000 casos, relacionados no con el ébola, sino con la desatención
de las otras patologías prevalentes. Pero como les decía, no solo hay un impacto sobre los sistemas de salud, sino que también hay impacto sobre la población. Y hay aumento de estrés, depresión y miedo en la población general durante los desastres naturales, las pandemias y las guerras. Sobre todo en las pandemias se evalúa el distanciamiento social y cómo acelera el deterioro funcional y cognitivo de las personas, sobre todo de los adultos mayores. Hay alteraciones en los cambios alimenticios, están descritos cambios en el estilo de vida y en los niveles de actividad física, deterioro de las relaciones laborales y desempleo que a su vez llevan a estrés y depresión, fenómenos de estigma y de discriminación, y el estrés postraumático bien descrito luego de la pandemia, fundamentalmente H1N1 y ébola, es de las que más trabajos pueden encontrar. Yo acá abajo les dejo algunas de las citas más importantes. Y este impacto no solo sobre los sistemas de salud y la población, sino también sobre los trabajadores de la salud. También en estas últimas pandemias se ha descrito temor a infectarse por parte del personal de salud, malestar ante los constantes cambios de información acerca de la pandemia en curso, algo que seguro a todos les suena, a todos los médicos les suena muy conocido. Estamos constantemente incorporando información, fenómenos de ansiedad, de depresión, de hostilidad, somatización, preocupación acerca de llevar la infección a su núcleo familiar, fenómenos de estigma, temor al contacto social por temor a la discriminación y sobrecarga de trabajo con falta de sueño reparador. Y esta pandemia, la actual pandemia COVID-19, ha provocado estigma social y comportamientos discriminatorios, sobre todo relacionados al origen étnico. Se habla de una verdadera pandemia del miedo, y además hacia aquellas personas consideradas potencialmente contagiosas. Esto impulsa que muchas personas quieran ocultar signos, síntomas o incluso enfermedad para evitar estas circunstancias de discriminación, retrasa o evita la búsqueda de atención médica por parte de estas personas, o incluso los disuade de adoptar comportamientos saludables. Quise ilustrar esta diapositiva, no sé si conocen todos este grabado, es el doctor Pico de Roma, es un grabado del 1600, creo que fue uno de los primeros EPP, uno de los primeros equipos de protección personal. Estos eran los médicos que atendían a los pacientes de la peste negra, y usaban esto que ven aquí, que era como un palo, con un reloj de arena con alas en la punta, con lo cual examinaban los pacientes sin tocarlos, pero además lo utilizaban para castigar a los pacientes, ya que consideraban que si habían sido afectados por la peste negra, probablemente era porque habían hecho algo que los había hecho merecedores. Entonces habla un poco de estos comportamientos discriminatorios. Bueno, y aquí les puse este cuadro, El triunfo de la muerte, que está expuesto en el Museo del Prado en Madrid. Entonces, probablemente, luego de este primer pico de morbilidad y mortalidad asociado directamente a COVID-19, veamos en los tiempos que vienen, en los tiempos sucesivos, el impacto de la morbilidad y mortalidad relacionada con aquellas situaciones de urgencia que involuntariamente descuidamos, y probablemente más tardíamente podamos ver algún pico asociada con la mortalidad y la morbilidad relacionadas con esas enfermedades crónicas que tuvieron que ser relegadas. Y por supuesto, sin dejar de lado el efecto postraumático sobre la población y sobre el personal de salud. Este es el daño colateral que probablemente nos deje en mayor o menor magnitud esta pandemia. ¿Cuáles son las estrategias de mitigación que podemos tener para evitar este impacto? Bueno, se han descrito diferentes estrategias separadas en fases de planificación, fases de mitigación, pero fundamentalmente tiene relación con asociaciones comunitarias que puedan ayudar y de alguna manera llenar esos baches que deja la atención médica que está destinada a la situación emergente. Desarrollar material educativo para las personas, impresos, material en línea, acceso a líneas telefónicas de apoyo,
mejorar la identificación y el seguimiento de los pacientes crónicos, evaluar sus necesidades, cuáles pueden estar no satisfechas, y algo muy importante, tener planes para asegurar la continuidad de la medicación crónica, idealmente a 30, 60, 90 días, asegurando además el transporte de los pacientes, y si esto no fuera posible, tratar de llevar la salud hacia donde el paciente está y la necesita. ¿Qué hicimos en Argentina para mitigar esta situación? Bueno, los distintos actores involucrados generaron resoluciones tratando de mitigar el impacto de la pandemia. La resolución 696 del Ministerio de Salud de la Nación habla de la realización de recetas en formato digital, le permite al médico durante la duración del aislamiento social preventivo obligatorio la realización de recetas que puede enviar por WhatsApp, por mail o por fax a los pacientes. Tiene algunos detalles de reglamentación que pueden consultar en la resolución, pero básicamente dice que se puede confeccionar la receta, que debe llevar una leyenda que dice receta de emergencia COVID-19, y que debería el médico llevar un registro de estas recetas que envía en formato digital, pero que estas deben ser aceptadas para la tramitación de medicación de los pacientes. El decreto 280 y 281 son decretos complementarios, habla de cómo las obras sociales y prepagas deben asegurar la provisión de medicación para todas las enfermedades crónicas, y cómo deben implementar plataformas de teleasistencia para mitigar el hecho de que los pacientes no puedan movilizarse en muchas ocasiones hasta los sitios para el trámite de provisión. Y por último, la resolución, entre muchas otras resoluciones, seleccioné algunas que me parecieron importantes para el caso específico de VIH, la resolución 48, que esto es del Ministerio del Interior, propuso la creación de un certificado único habilitante para circulación en la emergencia COVID-19, al cual podemos colaborar para su confección con nuestros pacientes, para que facilitarles el trayecto desde su domicilio hacia los servicios de salud o hacia las farmacias. Debemos recordar adicionalmente a nuestros pacientes poner énfasis en las medidas de prevención generales conocidas, lavado de manos, distanciamiento social, medidas de higiene respiratoria, colaborar para que mantengan una provisión adecuada de tratamiento antirretroviral, asegurar la vacunación antigripal y neumocóxica al día, considerar posponer cualquier cambio de tratamiento que no sea imperioso, o sea, aquellos cambios que puedan ser por simplificación, tratar de posponerlos, ya que el monitoreo y el control que se requiere luego de un cambio de medicación realmente se ponen difíciles en este momento, y considerar las consultas y los controles a través de telemedicina para aquellos casos no urgentes o donde el examen físico no sea indispensable. De hecho, la telemedicina es el uso de la tecnología y de las telecomunicaciones para brindar atención médica, y ha demostrado ser efectiva complementando el estándar de cuidado, sobre todo en aquellos pacientes crónicos que están estables clínicamente. Mejora el acceso al especialista, y un trabajo, yo acá les dejo las citas, muy interesante, en donde en una población privada de la libertad, que tenía cuidados frecuentes por un médico no especialista, cambiaron hacia telemedicina, y el acceso a distancia a un especialista en realidad era un grupo de trabajo multidisciplinario especializados en atención de VIH, y eso mejoró ese acceso a la especialidad, mejoró la carga viral y mejoró el recuento de CD4 en estos pacientes. Así que realmente es una opción a tener en cuenta, reduce los costos porque evita los traslados, ahorra tiempo y evita la ausencia laboral del paciente que tiene que concurrir a la consulta, y ha demostrado ser satisfactorio por parte de los pacientes, mejorando en ocasiones el acceso, el pronóstico y la relación entre el médico y el paciente. Para terminar, como conclusiones, podemos decir que las pandemias pueden causar morbilidad y mortalidad por sí mismas, en forma repentina y generalizada, y además
pueden generar trastornos sociales, políticos y económicos. Pero adicionalmente afectan la gestión y la continuidad de la atención y generan exacerbación o empeoramiento de aquella patología crónica que se desatiende. Las personas viviendo con VIH no serían personas que tengan un riesgo aumentado de infección o de enfermedad grave, pero sí están en riesgo de que las desatendamos. Por eso es este llamado a la atención general de mis colegas para estar atentos. Debemos tener en cuenta que esta pandemia va a impactar en todos nosotros y también en ellos, y va a generar un deterioro de la atención integral si no estamos a la altura de las circunstancias. Por eso debemos llevar a cabo acciones que lo mitiguen. Bueno, espero no haberlos cansado, muchas gracias, eso es todo. Gracias, María, muchísimas gracias, muy clara, y al igual que vos también, Cristina, gracias por ambos testimonios. Tenemos unos 10 minutos de preguntas, así que sin más demora, vamos a empezar por las que nos llegaron vía mail. Tenemos que decirles a todos, como comentábamos en un principio, que aquellas que no lleguemos a responder van a ser respondidas por el equipo que la SADI tiene destinado a tal efecto. Hay muchísimas preguntas, Cristina, agrupadas en el mismo tema, que es sobre los antirretrovirales, supuestamente poseedores de un mayor factor de protección, y sobre todo el uso de la ivermectina, porque en Bolivia, dicen, en este caso Analía, la están usando como tratamiento para COVID. ¿Cristina? Ahorita el micrófono, por favor. ¿No te escuchamos todavía? Perdón, me olvidé de habilitarlo. Lo tenía en silencio para que no interferir en la presentación de María Marta. Hay muchas drogas que se están utilizando ahora para COVID. Yo me referí fundamentalmente a los antirretrovirales para hacerlo acorde a esta charla. La ivermectina, el remdesivir, que pareciera ser el que quizá tenga un poquitito más de sustento en este momento, el lopinavir, ritonavir, que aunque hay idas y vueltas, nadie puede todavía decir si sirve o no sirve. La hidroxicloroquina, que tuvo un gran auge en un momento, las dosis eran altas y después lo que se vio era que también tenía los efectos colaterales propios que ya conocemos de la cloroquina, y que no inhabilitaría su uso si sabemos que es efectiva, porque pondríamos monitoreo cardiológico, etcétera, etcétera, y la usaríamos, pero todavía no estamos muy seguros de esto. La ivermectina en ese aspecto me parece que quizás tenemos un poco más de tranquilidad, ya que es una droga muy segura, con unos efectos adversos mínimos, pero tampoco sabemos si sirve. Hay varios hospitales, digamos, a nivel nacional se está haciendo, pero después hay muchos hospitales, digamos, privados que los están haciendo, el Hospital Alemán Inclusivo, lo de infundir plasma de convaleciente. Esto es una terapéutica que se sabe muy útil en fiebre hemorrágica argentina, acá la desarrolló en su momento el Instituto Maesteri, y que se está pensando que podría ser útil en estos pacientes también. Con lo cual, uno puede hablar mucho, pero certezas no tenemos ninguna. Eso está claro, gracias, Cristina. María, hay también, nos escribe Martín, respecto a situaciones que pueden darse de suspensión transitoria del TAR, por situaciones excepcionales, dice, como la actual. ¿Es factible suspenderlo con tranquilidad? Está el micrófono. No, la realidad es que sugerimos tratar de prever esta situación, de no quedarse sin medicación, hablar con su médico, tratar de gestionar los permisos que sean necesarios y, como decimos nosotros, de estoquearse de medicación para evitar las suspensiones. La realidad es que lo ideal es no suspender la medicación en ningún escenario. Esa es la realidad. Tratar de prever las situaciones y actuar con antelación. No esperar al último momento a quedarse con pocos comprimidos, sino
a hacerlo con anticipación. Gracias. Cristina, nos pregunta Pilar, recomendaciones para pacientes bajo ART, indetectables, de tipo de evolución y con buen estatus inmune. Y que además me dicen que es personal de salud. Claro. Por lo que se puede ver, en general son personas que tienen el mismo riesgo. Yo siempre cuando me preguntan, lo que les digo a los pacientes, que por más que estén muy bien, tengan 1000 CD4, etcétera, tienen el mismo riesgo de contagiarse que cualquier paciente HIV negativo o cualquier persona HIV negativa. El nivel de CD4 posiblemente influya más en el riesgo que tienen de complicar esa enfermedad. Pero el riesgo de contagio es exactamente igual. Con lo cual, los cuidados que tienen que tener son los cuidados que tenemos todos los profesionales de la salud que estamos enfrentándonos diariamente a pacientes infectados. Es decir, el equipo de protección personal, no necesitamos ponernos la máscara que mostraba María Marta, pero sí por lo menos usar barbijo, protección ocular, camisolín y ser cuidadosos sobre todo no solamente en usarlo, sino en cómo lo retiramos, porque muchas veces lo que se ve es que el retirar los equipos de protección personal que se supone están contaminados, nos contamina las manos y después, si no nos higienizamos bien las manos, etcétera, terminamos contaminándonos más por usar el equipo de protección personal que por otra cosa. Gracias. María, te toca la última, en este caso de Andrea, que pregunta si existe algún estudio sobre la evolución de los pacientes VIH con SARS-CoV-2 y embarazo. ¿Hay alguna consideración a tomar? Sí, la realidad es que hasta ahora en la evidencia disponible no muestra que este virus SARS-CoV-2 sea especialmente agresivo con las mujeres embarazadas, como nos sucedió con el H1N1. No sé si se acuerdan, en el año 2009 las embarazadas aprendimos en esa pandemia que las embarazadas eran especialmente vulnerables al H1N1. Con el SARS-CoV-2 no parece haber un curso desfavorable o especialmente grave en las mujeres embarazadas. De todas maneras, realmente todo lo que sabemos es lo que sabemos al día de hoy, la evidencia está en continua revisión, por lo cual tenemos que recomendar énfasis en estas futuras mamás, en las medidas de prevención generales, igual que toda la población. Bueno, muchísimas gracias María, muchísimas gracias Cristina. No te quiero tomar examen, Cristina, pero sé que el miércoles que viene tenemos una charla con el doctor Waldo Belloso. ¿Es así? ¿Estamos diciendo bien la información? Están diciendo bien la información y él va a hablar sobre la parte de todo lo que es investigación y la evidencia científica en momentos de pandemia, etcétera, e incluso va a hacer referencia un poquito más profunda a lo que es el tratamiento antirretroviral contra el COVID. Muy bien. No te había dicho que te iba a preguntar, por eso te pedí las disculpas de antemano. Pero María, sabía. Cristina, como le decimos a nuestros expositores en este tipo de encuentros, les agradecemos un montón porque ustedes, mientras dan la charla, lógicamente no siguen nuestras redes sociales, pero si supieran el grado de necesidad de las consultas, bueno, se sentirían muy honradas del papel que les cabe, porque el servicio que ustedes están dando a partir de su generosidad es muy grande para un montón de gente que indudablemente necesita este tipo de datos y de certezas dentro de algo que ustedes han explicado muy bien. Todavía no se sabe muy bien qué es, así que en nombre de todos ellos me tomo el atrevimiento de agradecerles. No, muchas gracias a ustedes. Siempre es bueno saberse útil. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y hablando de agradecer, concluimos agradeciéndole al Laboratorio Sandoz, con cuya colaboración hemos realizado este encuentro, y citándolos para ustedes a los próximos webinars de la SADI, y si les interesa específicamente el tema del COVID-19 y el HIV, el próximo miércoles nos veremos entonces. Gracias a todos por estar allí, será hasta la próxima vez.
Hasta luego. Hasta luego.